Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos aquí a esta mesa de estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Ánimo, que ya es la última mesa de la mañana antes de la comida y por lo tanto la vamos a intentar hacer lo más ágil posible para que tengan todos ustedes menos cansancio y pasen enseguida a comer. Bueno, tengo la gran suerte de tener como moderador a otro internista amigo y de hace mucho tiempo. Él es José María Cepeda, que es del Hospital de Orihuela, de Alicante, que vamos a moderar la mesa. Han visto esta mañana que ya el doctor Mata al principio, por cierto, doctor Mata, muchas gracias otro año más por invitarme, pese a mis reticencias, y traerme aquí un año más porque me permite estar en un ambiente que me encuentro súper cómodo y lleno de amigos. Pues otra vez. Aquí, si Dios quiere, nos veremos y si quiere la Fundación, a la que también felicito por este 25 aniversario, que es que, a ver, la Fundación, no voy a decir a qué equipo de fútbol me recuerda para no ganarme enemistades, pero es que no deja de ganar año tras año nuevas copas de Europa, ¿no? O sea, que lleva 25 ya, más que nadie. Bueno, pues esta mañana, como decía el doctor Mata, nos estuvo hablando de cómo empezó el registro y luego los estudios, el estudio SEIGER, los cuales nos ha permitido dar una información tremenda, grandísima, precisamente de la hipercolesterolemia familiar. Y una de las cosas de los que dice es que, bueno, si tenemos una familia que está afectada de esta enfermedad, de una hipercolesterolemia familiar heterocigota, la diferencia entre el que está afecto y el que no está afecto de tener una enfermedad cardiovascular se multiplica por 3. Pero si tiramos manos de otros registros, otros estudios, como por ejemplo el estudio de Copenhague, sabemos que si no los tratamos bien y los tratamos mucho, la mortalidad por enfermedad coronaria, por eventos coronarios, se puede multiplicar por 18, ¿no? Entonces, esto es muy importante detectarlos, es muy importante tratarlos bien y tratarlos según el riesgo. Y precisamente también el estudio SEIGER lo que ha permitido es hacer, como todos ustedes saben bien, una ecuación de riesgo que permite decir qué riesgo tiene esta persona que tiene hipercolesterolemia familiar a los 5 años. Pues precisamente para hablar de la evaluación personalizada del riesgo cardiovascular dentro del estudio SEIGER tenemos aquí al profesor Antonio Vallejo, que es del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Sevilla. Él lo conocerán ustedes porque tiene múltiples publicaciones como primer autor en revistas de mucho prestigio y ahora mismo él está haciendo, en colaboración lógicamente con la Fundación, pues una actualización de la ecuación del riesgo del SEIGER a 10 años y supongo que de esto nos vendrás a hablar. Pues adelante cuando tú quieras, Antonio. Muchas gracias. Bueno, mientras pones la diapositiva, en primer lugar quería dar las gracias a Pedro y a la mesa por invitarme y por la oportunidad de trabajar con los datos del SEIGER. Bueno, como ya sabéis, existe mucha heterogeneidad en cuanto al debut y progresión de la enfermedad cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar y de hecho las guías, por ejemplo aquí veis del 2021 de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, no captan bien este riesgo en pacientes HF. Como veis aquí, por ejemplo, HF hablan de un riesgo de bajo a muy alto o aquí en prevención primaria alto riesgo sin especificar más. Sin embargo, sabemos que existe esa heterogeneidad y un ejemplo es la HF resiliente, que ya se publicó por el SEIGER también, pacientes que a pesar de tener, incluso de la misma familia, de tener mutaciones similares, LDL similares, etcétera, sin embargo no desarrollan la enfermedad. Por tanto, existe una heterogeneidad, necesitamos estratificar ese riesgo para llevar a cabo un manejo individualizado. En este sentido, en el año 2017 se publicó la ecuación SEIGER, para la evaluación personada del riesgo cardiovascular a 5 años. Esta ecuación, que tenía un estadístico C, un índice de discriminación de 0,85, que es muy bueno, básicamente lo que nos está diciendo el índice de discriminación es la capacidad de que
la ecuación de dos pacientes seleccionados aleatoriamente, aquel que tiene más riesgo predicho es el que realmente desarrolla después la enfermedad, y por encima de 0,80 se considera ya como excelente, incluso para prevención primaria 0,81. Bien, esta ecuación incluye la edad, estratificada en 30, 18, 30, 30, 60 años, el sexo, enfermedad cardiovascular, hipertensión, índice de masa corporal, tabaquismo, LDL estratificado por debajo de 100, 100 a 160 por encima de 160 y una LPA elevada por encima de 50 miligramos por decilitro. Esta ecuación además ha sido validada externamente, en concreto en el registro francés de hipercolesterolemia familiar, REFERCHOL, con más de 1.400 pacientes, aunque solo 1.032 tenían una mutación positiva, a diferencia de la cohorte SAFEHEART, y también, pues como veis aquí, con unos índices muy buenos. Y también incluso la ecuación SAFEHEART se ha visto, aquí veis el área bajo la curva de 0,87, como un buen predictor de hipercolesterolemia familiar resiliente, definida como paciente sin enfermedad clínica cardiovascular por encima de los 65 años. Como vemos aquí, con un área muy buena, ¿no? El área bajo la curva básicamente nos dice la capacidad del test, en este caso de la ecuación, de identificar aquellos que desarrollan o no enfermedad. Bien, en la cohorte actual tenemos esta cohorte en 2015, los datos eran de 2015, había 2.400 pacientes, actualmente hay 3.500. La tasa de eventos en aquel momento era de 124 eventos, un 5,2% de tasa de eventos, actualmente hay 334, con una tasa de eventos muy superior de un 9,5%. Y la mediana de seguimiento, la media, como veis aquí, ha pasado de 5,5 a 10,3 años. Definiendo los eventos, como veis aquí, como infarto de miocardio fatal no fatal, ictus isquémico fatal no fatal, revascularización coronaria o periférica o muerte por causas cardiovasculares. Aquí no estamos considerando la estenosis o el reemplazo valvular aórtico en este caso. Bien, esto es las variables incluidas en el modelo en la ecuación SAFEHEART aplicada a la cohorte en el momento actual, ¿vale? Es el modelo ajustado multivariante y, como veis aquí, la edad, sobre todo, y en segundo lugar, la presencia de enfermedad cardiovascular en el momento de la inclusión, son los predictores o los que tienen más fuerzas a la hora de predecir el riesgo, ¿no? Por encima de 60 años y el presentar eventos cardiovasculares. Y haremos algunas consideraciones después a este respecto. Bien. El modelo actual, aplicado a la cohorte actual, tiene un índice también C muy bueno, de 0,82 frente al 0,85 que tenía en aquel momento. En aquel momento, al incluir variables continuas, no se modificaba. Aquí ahora, cuando incluimos variables continuas, pues se mejora un poquito, pero sigue siendo muy bueno. En prevención primaria se mantiene similar, 0,80. Y si vemos cómo en mujeres es mucho mejor, o es mejor 0,88 frente a hombres 0,78. O sea, parece que predice mejor en mujeres. Y después haremos algunas consideraciones en este sentido. Cuando aplicamos el área bajo la curva al modelo SAFEHEART en la cohorte actual, veis cómo en este caso es presentar o no el evento durante el seguimiento con una mediana de 10,3 años. Veis cómo el área bajo la curva pues es muy buena también, en torno a un 0,82. De nuevo, mejor para las mujeres 0,86 que para los varones, pero por encima de 0,75 ya se considera un nivel bueno. Cuando aplicamos el riesgo SAFEHEART a 5 años en la población, en la cohorte actual, veis aquí cuál es la distribución. La mediana en general es de 0,72, como por otra parte esperable, menor en mujeres 0,46 frente a 1,34%, y como veis casi todos los pacientes pues tienen un riesgo bajo. Si dividimos la población en función de los terciles del riesgo predicho a 5 años, como veis los terciles son muy bajos, 0,4, 1,2 y mayor de 1,2%, con lo cual, como veis aquí el riesgo 0,2, 0,7, un 2,3 no nos permite discriminarlo muy bien, por lo que probablemente sea mejor considerar o establecer unos puntos de corte de riesgo bajo, 0,2%, intermedio 2,5% y alto más del 5%, que en este caso veis como si
nos permite identificar un riesgo medio o una mediana en los pacientes de bajo riesgo de 0,5, intermedio 2,6 y alto 8,8%. Además, aquí veis la tasa de eventos estratificada en función del riesgo predicho en el momento de la inclusión en la cohorte CEIFAR y veis cómo discrimina muy bien la tasa de eventos riesgo alto, intermedio o bajo, de manera que los que tienen un riesgo bajo al inicio, la tasa de eventos es del 4,8%, riesgo intermedio 22,8% y riesgo alto 41,5%, con un aumento del hazard ratio del riesgo significativo, muy importante. Bien. Algunas consideraciones que, como he comentado antes, como ya hemos visto, mejora ligeramente el modelo de 0,82 a 0,84 cuando incluimos las variables continuas. En este sentido, por ejemplo, tenemos la edad. La edad incluida en la ecuación está en puntos de corte de 18 a 30, 30 a 60 y por encima de 60. Como veis aquí, el riesgo es significativamente superior, pero claro, estos puntos de corte son muy amplios e incluyen mucha población. De hecho, cuando estratificamos por 10 en 10 años, veis cómo el riesgo aumenta sucesivamente de forma progresiva, de manera que probablemente una variable continua o más estratificada en múltiples estratos va a captar mejor o clasificar mejor ese riesgo. Otra consideración es la enfermedad cardiovascular. Esta es la prevalencia de enfermedad cardiovascular a la inclusión en el registro. Veis como un 12,4% tenía enfermedad cardiovascular, fundamentalmente a expensas de enfermedad coronaria, un 11,8%. El presentar enfermedad cardiovascular en el momento de la inclusión aumenta el riesgo de eventos durante el seguimiento un 6,5%. Este es en análisis no ajustado. Sin embargo, sí vemos, cuando nos fijamos un poco más en la curva, que el riesgo es mayor principalmente en los primeros años después de haber tenido el evento, con un periodo algo menor después y algo menor después. Es decir, parece que el riesgo se atenúa algo durante el seguimiento, ¿no? Y esto es algo que, sobre todo para la calibración a 10 años, pues tendremos que tener en cuenta. Bien, otro factor que hemos estudiado más en detalle son las diferencias por sexo en enfermedad cardiovascular. Básicamente lo que hemos estudiado es en pacientes en el momento de la inclusión, cuál es el riesgo de hombres versus mujeres durante el seguimiento, ¿no? Enfermedad cardiovascular incidente. Pero además, como sabemos, la enfermedad cardiovascular prevalente, la que ya estaba presente a la inclusión en el registro, en qué momento de la vida ocurrió, pues también podemos ver a lo largo de la vida ese riesgo, ¿no? de enfermedad cardiovascular. En la cohorte hay un 54,1% de mujeres, con lo cual una proporción muy importante de mujeres, a diferencia de otros registros, una edad media algo mayor en mujeres, 47 años frente a 45 en varones, y la reducción de colesterol LDL fue similar tanto en varones como en mujeres, 53,6 miligramos por decilitro, un 25%, exactamente igual. Bien. Si vemos las diferencias de enfermedad cardiovascular a la inclusión por sexo, veis como los varones, en naranja, tienen una prevalencia mucho más alta, 18,9% de enfermedad cardiovascular frente a las mujeres, 6,8%. Sobre todo de enfermedad coronaria, también algo de enfermedad arterial periférica, pero sobre todo a expensas de enfermedad coronaria. De manera que veis aquí, en azul las mujeres, en rojo los varones, como la tasa de eventos durante el seguimiento, desde la inclusión hasta el final del seguimiento, fue de 7,1% en las mujeres, 13,8% en los varones, ¿vale? Cuando ajustamos este riesgo, que era de 2,04 en varones, comparado con las mujeres como referencia, y lo vamos ajustando por sucesivas variables, incluyendo, por ejemplo, aquí alelo, si era nulo o defectuoso, edad, LDL, otros factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, ajustando por todos estos posibles confusores, al final los varones tienen un 92% más de riesgo que las mujeres de presentar enfermedad cardiovascular. Y lo mismo si nos centramos en muerte cardiovascular exclusivamente, solo incidentes fatales. Los varones, de nuevo, en torno a un 74% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí los intervalos son más amplios, por tanto menos precisos, porque obviamente el número de eventos son mucho menores que eventos no fatales.
Y aquí lo que vemos es, desde el momento del nacimiento hasta el final del seguimiento, cuál es la supervivencia libre de eventos. En azul en mujeres, en rojo en varones. Y veis cómo en los varones es significativamente inferior. Pero además, viendo esta curva, llama la atención algunas cosas. Primero, que las curvas empiezan a separarse muy pronto, en torno a los 35-40 años de edad. Segundo, la mediana de supervivencia libre de enfermedad, o sea, el momento al cual el 50% de los pacientes han tenido algún evento. Veis como para las mujeres son los 90 años, para los varones 71 años, hay 20 años de diferencia, ¿vale? Y si nos centramos en un punto anterior, el 0,75% de probabilidad o el momento en el que al menos uno de cada 4, un 25%, ha tenido un evento, de nuevo, 74 años en las mujeres, 55 en los varones, aproximadamente 20 años de diferencia también. Cuando exploramos un poco más de estas diferencias por sexo, en este caso también por edad, en función de la edad, en el momento de la inclusión en la cohorte, veis cómo se va reproduciendo desde joven pues esta diferencia en varones, la tasa de evento en varones en naranja frente a mujeres en azul. Pero más interesante quizás sea esta curva, que es la diferencia absoluta entre estas tasas de evento o la diferencia absoluta del riesgo. Veis como durante las primeras décadas de la vida, 30, 40, 50, 60, se va ampliando esta diferencia entre hombres y mujeres, mientras que a partir de 60 ya más o menos se estabiliza, ¿vale? Con lo cual es sobre todo en edades medias de la vida, ¿no?, cuando esta diferencia empieza a producirse. Y obviamente esto se relaciona pues también con el riesgo, con el hazard ratio, ¿no?, con el riesgo, como veis aquí, mayor en las primeras etapas de la vida y se va atenuando sobre todo a partir de los 60 años. Bien, y ya para acabar, comentar también el posible valor del calcio coronario añadido a la ecuación de riesgo SAFER en pacientes en prevención primaria. Por estudios previos del 2018 de SAFER, se vio, junto con pacientes de Referchol, también del registro francés, en 440 pacientes sin enfermedad cardiovascular clínica, en prevención primaria, a los que se le hizo un angiotac, un 50% ya tenían presencia de calcio coronario y en un 46% ya se identificó una placa que tenía implicación sobre la luz del vaso. En este estudio más reciente, en 2021, en 1.624 pacientes también en prevención primaria, seguimiento 2,7 años, por tanto mucho menor que la cohorte global SAFER, se testó la capacidad de predicción de la ecuación SAFER versus SAFER más el calcio coronario en pacientes en prevención primaria. Aquí veis en verde la ecuación SAFER, un 0,78% en prevención primaria, lo que ya habíamos descrito antes. Cuando añadimos el calcio coronario, aumenta significativamente a un 0,86 el área bajo la curva, ¿no? Y todo ello, a su vez, tiene implicación sobre la reclasificación de estos pacientes, es decir, pacientes que inicialmente estaban considerados pues, de riesgo bajo o intermedio, pasan a una categoría superior, o pacientes de riesgo intermedio, por ejemplo, los que no tienen calcio coronario, no tienen arteriosclerosis coronaria, pasa a una categoría inferior. De manera que el índice de reclasificación mejoró en torno a un 45,4%. En resumen, por tanto, es necesario estratificar el riesgo cardiovascular en los pacientes con HF porque este riesgo es heterogéneo. Para ello tenemos la ecuación de riesgo SAFER, que se ha demostrado que funciona bien, como hemos visto. Una forma de clasificar podría ser establecer este riesgo de SAFER a 5 años en riesgo bajo por debajo de un 2%, moderado 2 a un 5% o alto por encima de un 5%, que como hemos visto en las curvas de supervivencia discrimina bien los tres grupos. Como ya hemos visto, hay importantes diferencias por sexo en el riesgo cardiovascular, con un marcado menor riesgo en las mujeres, y todo ello pues, tendrá impacto en la estratificación del riesgo. Y también hemos comentado pues, el posible valor del calcio coronario en prevención primaria para mejorar la estratificación del riesgo en estos pacientes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Vallejo.
Bueno, han visto ustedes lo que rinde el registro SEIJAR. Nos da un montón de datos que son muy aprovechables y nos dice que no todos los hipercolesterolémicos familiares, como probablemente en la población general, pues no todos tenemos el mismo riesgo y que es muy importante algunos de estos factores, tanto genéticos, el tipo de mutación importa, como de factores de riesgo cardiovascular, incluido el sexo y, por supuesto, también pues, el calcio coronario. Y esta mañana el doctor Mata se quejaba de que a los españoles nos hacen poco caso y no sabemos si es que el registro SEIJAR es una originalidad nuestra y una peculiaridad nuestra o que Spanish is different en la hipercolesterolemia familiar. Y para demostrarnos que no es diferente, nos va a hablar la doctora Elena Mansilla de la estratificación del riesgo cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar en una revisión sistemática. La doctora Mansilla es internista también, trabaja en el Hospital Infanta Elena de Huelva y ahora mismo está realizando su tesis doctoral precisamente en la estratificación del riesgo cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar con una revisión sistemática de la literatura. Pues cuando quiera usted, doctora Mansilla. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias al doctor Mata y a la Fundación por contar conmigo. Mi trabajo se titula Factores de riesgo y eventos cardiovasculares en hipercolesterolemia familiar, revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, como ya hemos repetido, sabemos que la hipercolesterolemia familiar se debe a un trastorno del metabolismo de las partículas de colesterol, produciendo un aumento de ellas en sangre, y a mutaciones en las proteínas que codifican por los receptores LDL y ApoB. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar encontramos que uno de cada 250 presenta la forma heterocigota y uno de cada 300.000 la presenta en forma homocigota. Estos pacientes, desgraciadamente, también sabemos que su esperanza de vida puede verse muy acortada, incluso en 30 años, en comparación con sujetos sanos, y que tienen un riesgo muchísimo más elevado de sufrir una enfermedad cardiovascular, incluso hasta 13 veces mayor. Como ya sabemos, los principales eventos que sufren son la muerte súbita, el infarto agudo de miocardio. Durante muchos años las únicas formas que hemos tenido de combatirla han sido la estatina, medidas higiénico-dietéticas, y esto gracias a Dios pues, ha ido cambiando. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí porque sabemos que la enfermedad cardiovascular en estos pacientes es muy variable. Esta variedad se puede deber incluso al tipo de mutación que presentan. Son pacientes con unos perfiles muy heterogéneos. También sabemos que estos pacientes con hipercolesterolemia familiar no tienen cabida dentro de las ecuaciones clásicas como Framingham o SCORE, de hecho, porque infraestiman su riesgo y tenemos que mirar hacia adelante como con la ecuación SAFEHART, ¿no? Que sí que los tiene en cuenta. Sabemos que el diagnóstico, el más fiable, es genético, pero durante mucho tiempo se ha utilizado también un diagnóstico basado en criterios clínicos y criterios analíticos. Sin embargo, estos criterios muchas veces no son capaces de discriminar a todos los pacientes que tienen una hipercolesterolemia poligénica. Entonces, no deberíamos seguir utilizándolos, ¿no? Sobre todo pudiendo tener a nuestra disposición un diagnóstico genético. A nosotros nos surge la necesidad de llevar a cabo una revisión sistemática que evalúe qué factores de riesgo son los que están más fuertemente asociados a eventos en esta población con un diagnóstico genético. Hemos llevado a cabo una revisión sistemática. Esta ha sido nuestra estrategia de búsqueda desde diciembre del 2021 hasta diciembre del 2022. Hemos utilizado las palabras claves que podéis ver aquí, y hemos realizado una búsqueda en múltiples bases de datos. Hemos combinado todo tipo de palabras que incluyesen hipercolesterolemia, sobre todo para no dejarnos fuera a ningún paciente, la palabra genética, distintos factores de riesgo, distintos eventos cardiovasculares y finalmente, tras combinar todas estas palabras, hemos obtenido una ecuación de búsqueda que arrojó un total de 3.465 artículos. Obviamente teníamos que seguir haciendo un filtro. Para ello llevamos a cabo un diagrama de flujo y ¿cómo lo hicimos? Eliminamos primero los duplicados. Obtuvimos 1.407 artículos y de fuera añadimos otro aparte. Llevamos a cabo una revisión por pares, de manera que dos revisores hemos ido revisando primero por título y astra, hasta, mediante unos criterios de inclusión y de exclusión, obtener 180. Una vez que obtuvimos los 180 artículos,
los mismos revisores por pares, fuimos revisando a texto completo, hasta obtener finalmente 20 artículos que cumplían con todos nuestros criterios que veníamos buscando. Estos son nuestros artículos, los hemos presentado en unas tablas donde recogen el autor, el año y el país, los años de seguimiento que ha tenido su cohorte, así como el número de pacientes, qué factores de riesgo y eventos tenían y así cuáles han sido significativos dentro de cada uno de esos estudios. También hemos llevado a cabo unos criterios de validación de calidad de los artículos mediante Ottawa. Aquí voy a pasar un poquito más rápido las tablas y finalmente a todos estos estudios le hemos llevado a cabo, todo esto se ha publicado, hemos hecho un protocolo de la revisión que se ha publicado y finalmente hemos obtenido estos resultados. Como bien sabéis, 20 estudios, la mayor parte de los estudios recogen a una población europea, seguidos de población canadiense, brasileña, australiana y japonesa. En total, hemos obtenido casi 40.000 pacientes dentro de nuestros 20 estudios. De ellos, el 52% han sido mujeres, con una edad media de unos 39 años, y los artículos han sido un poco heterogéneos. El que menos incluía unos 66 pacientes y el que más 4.283. En total, hemos obtenido unos 5.507 eventos. De ellos, también hemos analizado los factores de riesgo más prevalentes, que son los que se encuentran aquí a la izquierda, y también hemos llevado a cabo el análisis de los valores medios del perfil lipídico de estos pacientes. Finalmente, hemos realizado un metaanálisis de todos estos factores de riesgo. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos recogido distintas variables que ahora voy a presentar y los artículos que las recogen. Como aquí podéis ver, tenemos los cuadraditos que representan el tamaño de la población de cada estudio, acompañado de su intervalo de confianza, y aquí podéis ver el efecto final. Como podéis observar, tanto la edad como el género masculino como la hipertensión muestran una asociación significativa con evento cardiovascular. También se ha analizado la diabetes, el índice de masa corporal, el tabaco, todos ellos también mostrando una asociación significativa con eventos. Y también hemos analizado otras variables como el perfil lipídico. Encontramos el colesterol total, el LDL y el HDL. Tanto el colesterol total como el LDL muestran una asociación significativa, sin embargo el HDL aquí lo vemos a la izquierda de la barrita. Y los triglicéridos y la lipoproteína A, ambos también con una asociación significativa. Bien, podemos decir que se trata de la primera revisión sistemática y su metaanálisis donde se analizan cuáles son los factores de riesgo asociados a eventos en una población puramente con diagnóstico genético. Los factores de riesgo que han mostrado asociación los volvemos a recoger aquí, siendo muy importantes la edad, el sexo masculino, la hipertensión, diabetes, el índice de masa corporal y dentro del colesterol, tanto el colesterol total, LDL, triglicéridos y lipo-A. Revisando, teniendo en cuenta otras revisiones sistemáticas, otras más recientes como esta del 2018, arroja unos resultados diferentes a los nuestros, como por ejemplo en ella no se encontró significación con eventos, ni con la edad, ni el colesterol total, ni el LDL. Probablemente nosotros pensamos que es porque su población es muy heterogénea, no es puramente genética, y recoge pacientes basados con criterios clínicos diferentes a los nuestros. También hacer referencia a que parte de nuestros estudios, estas variables no se han analizado porque no todas las recogían, pero merecen también su mención. También es importante destacar que no solo hay que buscar la mutación, sino qué tipo de mutación, porque puede tener un comportamiento también diferente en el riesgo de evento que tienen estos pacientes. Y también hablar de la presencia de la detección del cálculo coronario, del TAC coronario, porque todo esto nos va a ayudar, uno, a predecir muchísimo mejor el riesgo vascular que tiene cada paciente, a reclasificarlo y a optimizar su tratamiento y personalizarlo. Y nada, yo creo que todo esto nos lleva a lo que venimos recalcando desde el principio: no todos tienen el mismo riesgo, no podemos dar cabida a estos pacientes con las ecuaciones clásicas y debemos centrarnos y reforzarnos todavía más en la ecuación SEIHAR para valorar a estos pacientes su riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora Mansilla.
Sabemos todos cuál es la función del colesterol vehiculizado por las LDL, que es llevar el colesterol al resto del organismo, y sabemos que su acúmulo subendotelial causa esta enfermedad de tan graves consecuencias que es la arteriosclerosis. Con la LPA no pasa así, es decir, no sabemos para qué sirve, qué función tiene en el organismo, aunque sí sabemos que contribuye a aumentar el riesgo cardiovascular. Y aquí yo creo que tenemos a dos de las personas más autorizadas para hablar de LPA en hipercolesterolemia familiar, que son el doctor Alonso y el doctor Mata, y tenemos la suerte que el doctor Alonso nos lo va a contar todo ahora a continuación, pues cuando tú quieras, Rodrigo. Gracias, Ángel, yo me repito el plato. Segunda. Bueno, les voy a hablar del papel de la LPA, pero a mí me pidieron específicamente decir, bueno, en espera de lo que viene, ¿qué podemos hacer mientras tanto, ¿no? ¿Cómo la podemos manejar? Entonces, brevemente, recordar que la lipoproteína A no es más que una partícula similar a la LDL, es decir, con su ApoB, que tiene unida, ¿no es cierto?, esta, no sé si esto se ve aquí sí, que tiene unida esta apolipoproteína A, que es la que le confiere todo lo negativo, ¿no? Y esta ApoA tiene una estructura similar al plasminógeno, está formada por estas estructuras así semicirculares, conocidas como Kringles, tipo 4 o 5. El 5 es uno solo y el 4 es el que se expande, resultando en 10 tipos distintos y siendo el tipo 2 el que se expande más y el que da finalmente el tamaño de esta lipoproteína. El número de repeticiones en el Kringle tipo 4 tipo 2, ¿no es cierto?, es el que se relaciona con tamaño y niveles de LPA en sangre. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, un alelo pequeño, son pocas repeticiones, 12, tamaño más pequeño, pero inversamente relacionado, proporcional a la concentración es más alta. Por otra parte, un alelo más grande, mayor repetición de Kringles, un mayor tamaño y niveles menores en plasma. Bueno, esto da la concentración final que tenemos todos de la LPA, heredamos de padre y de madre, ¿no? Y las variaciones en el gen de la LPA explica prácticamente el 90% de las variaciones en los niveles plasmáticos y la mitad de este efecto se ha estudiado y se debe a dos polimorfismos muy frecuentes, que son los que están aquí y que son los que aparecen prácticamente en todas las publicaciones referentes a LPA. Bueno, la lipoproteína A, ¿para qué la tenemos? No se sabe, ¿no? Ese es un tema. Y algunos dicen que es bueno para la curación de las heridas, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una serie de teorías, ¿no? Sí sabemos que los que tienen la LPA más baja tienen más diabetes, ¿no? Hay un tema con eso. Pero claramente, y lo que nos convoca acá es su capacidad proaterogénica, proinflamatoria y protrombótica. Eso está estudiado especialmente y sobre todo lo que es proaterogénico y proinflamatorio, que explicaría la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la aterosclerosis y la enfermedad valvular aórtica. Brevemente, pues no me voy a referir en ningún caso a todos los estudios, pero a través de sus mecanismos de acción ya conocidos. Los estudios prospectivos de corte y estudios de caso control, algunos de más de 30 años de seguimiento. Los metaanálisis y los estudios de aleatorización mendeliana y los GWAS, que son los estudios de secuenciación genómica, nos dan la información que niveles elevados de LPA se asocian a un mayor riesgo de aterosclerosis, de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, de estenosis valvular aórtica y de mortalidad. Sin embargo, y en eso se está, ¿no es cierto?, todavía nos falta demostrar que reducir los niveles de LPA reduce los eventos cardiovasculares y en eso se está. De momento estamos aquí, ¿no? Tenemos la evidencia de la causalidad de enfermedad por niveles elevados de LPA. Tener los niveles elevados de LPA es genética y por lo tanto los tenemos elevados siempre y aquí vean ustedes, estos son del Biobanco del Reino Unido. Mientras más elevado está y más tiempo tengamos, mayor enfermedad vamos a tener. Y lo que aporta, bueno, no se verá muy bien desde lejos, pero lo que aporta esto sería el riesgo en este eje basal, esto en el Reino Unido, con niveles de LPA bajitos, y en la medida que aumentamos los niveles de LPA para el mismo nivel de riesgo, lo que aporta, ¿no es cierto?, tener esa LPA elevada en cuanto a riesgo, lo que se hablaba antes de la reclasificación del riesgo, ¿no? ¿Cómo contribuimos nosotros el estudio SafeHeart en el conocimiento de LPA? Bueno, esto fue un estudio de prueba de concepto, ¿no?, publicado en el 2014. Cuando estudiamos el SafeHeart vimos qué pasa con los niveles de LPA en la HF.
y el riesgo. Bueno, ahí vimos que los pacientes con HF comparados con sus familiares no afectos tenían niveles más elevados y también que los pacientes que tenían alelo nulo tenían un poco más elevados los niveles que los que tenían alelo defectuoso. Eso discutíamos con Pedro en aquel momento, que nos hizo plantear que el receptor tenía algo que ver con el catabolismo de estas lipoproteínas, tema que es bastante controversial, ¿no? Porque parece ser todo más de síntesis que de catabolismo. Pero bueno, pero eran los datos que obtuvimos. Pero más interesante que eso fue la relación que había entre el tipo de mutación, los niveles de LPA y el riesgo. Entonces, aquellas personas que tienen niveles de LPA elevados y son pacientes que portan alelos nulos tienen un pronóstico peor que aquellos que tienen alelos defectuosos y niveles de LPA elevados. Y luego, en colaboración con el grupo de Australia, vimos lo que era el rendimiento de la detección de la LPA en cascada familiar. O sea, aprovechar de determinar los niveles de LPA en los pacientes en la medida que se hacía la cascada familiar de la HF. Y vimos qué pasaba con el riesgo en los familiares. Y vean ustedes que un paciente con HF y LPA elevada tiene mucho más riesgo que un paciente con HF solo o un paciente con LPA elevado solo. Por lo tanto, es importante, y esto es el mensaje, ¿no?, que todo paciente con hipercolesterolemia familiar debe conocer sus niveles de lipoproteína A minúscula. Y esto ya lo mostró Pedro anteriormente, el papel que tiene LPA dentro de otros factores en el reemplazo valvular aórtico, o sea, en la estenosis valvular, eso es conocido. La LPA transporta fosfolípidos oxidados, el principal transportador, y esa sería la causa de la estenosis valvular y la mayor calcificación, pero no hay que olvidar que también hipertensión, ese factor mecánico, la edad y los niveles de colesterol son importantes en la patogenia de la estenosis valvular aórtica. ¿Es más aterogénico la LPA que la LDL? Bueno, este estudio recientemente publicado, que fue un estudio muy interesante, muy genético, porque analizaron las variantes génicas relacionadas con ApoB. LPA tiene ApoB, porque es una LDL con una ApoA, ¿no es cierto? Y vieron las que tenían las variantes asociadas a ApoB en LPA y las variantes asociadas a ApoB en LDL, y se observó que partícula a partícula, por supuesto, la LPA es más aterogénica que LDL, pero ¿qué pasa? Tenemos circulando más LDL que LPA. Entonces es cierto que si tuviéramos, esto apunta muy bien para los pacientes que tienen solamente LPA elevada con LDL normal. En un paciente con HF, lógicamente, LPA va a ser un factor importante, pero va a predominar sobre todo en los niveles de LDL. Entonces lo que enfatiza este estudio es la importancia de LPA como objetivo en la prevención y tratamiento por sobre o junto con LDL. Bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? Porque podemos manejar LDL, tenemos algunos fármacos para reducir triglicéridos, otro tema, porque sabemos qué es lo que pasa, para la presión, etcétera, etcétera, pero con LPA estamos esperando. Hay fármacos que reducen LPA, estamos esperando el beneficio. Entonces, lo que es importante, al menos medirla, conocerla, medirla una vez. Segundo, si la tenemos elevada, o si encontramos a un paciente con la LPA elevada, estudiar a sus familiares. Tenemos que hacer la cascada. Y tercero, controlar los otros factores de riesgo cardiovascular. Aquí en determinar, el último consenso europeo de LPA dice, ya no presenta esta tablita, esta lista, sino que dice, bueno, todo adulto debería conocer sus niveles de LPA y en los niños hacérsela a aquellos que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura o que hayan tenido ictus prematuro. Pero, como eso es muy difícil, porque de aquí hasta que eso se implemente y que todo el mundo conozca sus niveles de LPA, por lo menos tenemos que priorizar y saber a quién medírsela. ¿A quién no se nos puede olvidar medírsela? Paciente con HF, por supuesto, por lo que ya les dije. Paciente con enfermedad cardiovascular prematura. Paciente con historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o si sabe o conoce que un familiar tiene la LPA elevada. Cuando hay enfermedad coronaria recurrente, en los pacientes con estenosis valvular aórtica y eventualmente para la reclasificación del riesgo en aquellos que tienen este famoso riesgo intermedio. Debe hacerse con un método estandarizado. Yo creo que en España, y eso salió en el consenso español de la LPA, la mayoría de los hospitales cuentan con métodos bastante buenos para la determinación que son insensibles a la isoforma de ApoA. Solamente mostrar aquí, este es un estudio interesante publicado hace unos años porque nos dice que aquí tenemos los pacientes, este es del estudio del EPIC, más de 14.000 pacientes seguidos a 11 años, que aquellos pacientes con LPA elevado pero que tienen un índice saludable del corazón, que es no fumar, peso adecuado,
presión adecuada, niveles de colesterol adecuados, son 7 actividad física, etcétera, son 7 variables, tienen mucho menos riesgo que aquellos que tienen un índice de salud cardiovascular poco favorable. Por lo tanto, es importante controlar, de momento, todo lo que podamos los otros factores de riesgo cardiovascular. Y en cuanto a lo que disponemos, bueno, hay algunos estudios publicados de alimentación, del tipo de grasas, si alimentaciones bajas en carbohidratos producen algo o no, pérdida de peso, hay algunos estudios, son pequeñas, muy pequeñas, la L-carnitina, muy pequeñas fluctuaciones en los niveles de LPA, y me voy a referir fundamentalmente a lo de las estatinas y a los inhibidores de PCSK9, esperando lo que viene, ¿no? Que son los fármacos silenciadores de genes, los antisentidos, las moléculas pequeñas de interferencia de RNA o las moléculas pequeñas orales, que están en algunos en avanzada etapa de estudio. En relación a las estatinas, no bajan el LPA, pero o la mantienen o la pueden subir un poco. Eso es lo que se sabe, es lo que conocemos. Este último metaanálisis publicado hace un par de años, que incluyó solamente a los estudios aleatorizados controlados doble ciego con placebo, dijo finalmente que no hay un efecto, o sea que las estatinas no aumentan los niveles de LPA, pero todos sabemos que hay pacientes los cuales sí se los puede aumentar, y eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Pero en principio el concepto es que si lo sube discretamente. Como tenemos que manejar colesterol LDL, y tenemos que usar estatina, y tenemos que usar ezetimiba y eventualmente los otros fármacos, solamente mostrar esta diapositiva que, si ven ustedes aquí los niveles de LPA, aquí tenemos el riesgo vascular asociado a ese nivel de LPA. No, este es el valor de referencia. ¿Cuánto tendríamos que bajar el colesterol LDL para mitigar ese riesgo producido por el aumento de LPA? Por ejemplo, ¿y a qué edad? Si tenemos un paciente que tiene una LPA de 120, que son 50 miligramos decilitro aproximadamente, y lo detectamos a la edad de 30 años, yo tendría que bajarle su LDL 15 miligramos decilitro para mitigar ese riesgo, ese exceso de riesgo producido por la LPA. Pero si lo detecto a los 60 años, 30 años después, tendría que bajarle prácticamente el doble, o sea, tengo que usar más medicación. Y si tengo un paciente con una LPA muy elevada, 320, con un riesgo muy elevado asociado a esa LPA, y lo detecto a los 30 años, le tengo que bajar 40 miligramos decilitro del LDL. Pero si lo detecto a los 60 años, a mi edad, casi 90 miligramos decilitro. Por lo tanto, mientras antes detectemos la LPA elevada y mientras antes manejemos la LPA, va a ser mucho mejor. Bueno, los inhibidores de PCSK9, los anticuerpos monoclonales, han sido estudiados en el estudio Fourier y en el estudio Odyssey. Aquí tenemos evolocumab, reduce los niveles de LPA un 27% de mediana y disminuye riesgo asociado a esa reducción. Y aquí vean ustedes en los pacientes con LPA sobre la mediana o sobre 50 miligramos decilitro, aquellos que tienen la LPA más elevada son los que responden mejor. Y cuando manejamos tanto LPA como LDL, esa reducción de riesgo es aún mejor, más que cada una por separado. Y con alirocumab, más o menos lo mismo, es otra población, la reducción en promedio del 23%, con reducción de riesgo del 25%, y aquí vean ustedes lo que aporta reducir LPA, en este caso con alirocumab, en función a el riesgo de eventos totales. Por ejemplo, si tiene la LPA basal muy elevada sobre el percentil 75 y la reducimos 13 miligramos decilitros, la reducción del riesgo es casi un cuarto, lo que depende de alirocumab, lo que aportaría la reducción de LPA por el alirocumab. Los mensajes finales, entonces, la LPA tiene y es conocido sus propiedades proinflamatorias, proateroscleróticas y protrombóticas. Hay una asociación causal, es causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, de estenosis valvular aórtica y de mayor mortalidad. Hay que conocer los niveles de LPA, hay que medirlos al menos una vez en la vida hasta que no tengamos los fármacos y no sepamos a qué nivel tenemos que llevarlos. Hay que incluir la LPA en la estimación del riesgo y recordar que la ecuación del Safeguard incluye LPA en la ecuación. Hay que controlar de forma importante los otros factores de riesgo. ¿A quién meta llevar el LDL? Bueno, nosotros planteamos llevarlo en prevención. Si es prevención secundaria, es lógico, ¿no?, a lo que tenemos que llegar. Pero en prevención primaria nos contentamos con un colesterol por debajo de 100. El efecto beneficioso de las estatinas es superior al potencial efecto que podrían tener deleterios si es que aumentaran los niveles de LPA en alguna persona, y es discutible todavía
eso se puede discutir luego, el uso de aspirina en estos pacientes. Eso es todo, muchas gracias. Tanto el Big Data como la inteligencia artificial están aumentando todas las áreas de conocimiento científico de las que disponemos, y la medicina no va a ser diferente, y por lo tanto se va a beneficiar. Y dentro de la medicina probablemente la hipercolesterolemia familiar también se beneficie de la inteligencia artificial, pues en la detección, en el cálculo del riesgo y probablemente en las opciones terapéuticas. Precisamente para hablarnos de este tema, el papel de la inteligencia artificial en el cuidado de la hipercolesterolemia familiar, tenemos aquí a la doctora Begoña Cortés Rodríguez, que es internista también del Hospital Universitario Reina Sofía, y está interesada en inteligencia artificial y modelos de Big Data. Así que tenemos una experta a la que estamos encantados de poder oír. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Mata y al doctor Fuente de haber tenido la osadía de invitarme a hablar de esto, y bueno, yo he aceptado el reto con un poquito de atrevimiento. En primer lugar, eso es decir, vamos, no soy informática ni experta en inteligencia artificial, soy internista, miembro de la unidad de lípidos del Reina Sofía de Córdoba y también del grupo de medicina digital de la Sociedad Española de Medicina Interna, que somos un grupillo creciente de internistas que estamos interesados en estos temas, ¿vale? Vamos a hablar primero, muy brevemente, de la inteligencia artificial, cuál es el concepto, cuáles son los términos claves que hay que conocer, un poquito de aplicaciones en medicina, y luego vamos a ver literalmente qué nos ofrece la inteligencia artificial concretamente en el registro 6Hz. ¿Vale? Llevamos meses, ya poco más de 2 años quizás, que todos hablamos de la inteligencia artificial, todos hemos hablar de ellos, y a veces estos términos que irrumpen y se hacen tan populares, pues no nos da tiempo ni siquiera a conocer bien los conceptos, a reflexionar sobre ellos. Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial? Pues una simulación de inteligencia humana mediante algoritmos y sistemas informáticos, que tiene la particularidad de que son capaces de aprender, razonar, percibir, comprender el lenguaje natural y resolver problemas de forma autónoma. No es algo nuevo, los técnicos saben que desde los años 40 ya se están desarrollando con pasos para adelante, detrás y con todos los problemas que presenta y que van solventando. Las redes neuronales son la columna vertebral de la inteligencia artificial, que vamos a llamar IA a partir de ahora. Son sistemas computacionales inspirados en la red de neuronas que conforman el cerebro humano. Simula la forma en que el cerebro aprende y procesa la información, permite reconocer patrones y tomar decisiones similar a como lo haríamos los humanos. La estructura de una red neuronal, bueno, esto además yo creo que es más fácil de comprender para los médicos que para otras poblaciones, porque al final estamos hablando de simular lo que es la fisiología humana. Estructura de una red neuronal, pues están las neuronas, que son las unidades básicas de procesamiento, cada una recibe una entrada, la procesa y genera una salida. Las capas de neuronas, las de entrada van a recibir datos, las ocultas los procesan y las de salida ofrecen el resultado de este procesamiento. Estos tienen ponderaciones y sesgos. Cada conexión va a tener una ponderación, un peso y cada neurona tiene un sesgo. Se ajustan durante el proceso para crear el aprendizaje, para llegar al aprendizaje de la red. Funciona pues con una propagación hacia adelante, los datos entran, se procesan a través de la red y generan una salida, tienen una retroalimentación. La red compara esa salida con el resultado que esperaba, ajusta, según lo que hemos dicho, las ponderaciones y sesgos para intentar minimizar los errores. Y esto lleva a un aprendizaje. El proceso se repite con múltiples conjuntos de datos, permitiendo aprender de los errores y mejorar la clasificación. Conceptos claves que ya nos van sonando. El aprendizaje automático o machine learning es aprender de la experiencia y adaptarse a nuevos datos sin ser explícitamente programado para cada situación específica. La automatización de decisiones, la capacidad de tomar decisiones inteligentes basándose en la recopilación y el análisis de datos. La visión por computadora, procesar, analizar, interpretar visualmente, entre comillas, el mundo como lo hacen los humanos. Y la interacción natural, que a mí es de las características que creo que son lo que nos han llevado hasta aquí, a que estemos hablando de esto, a que todo el mundo estemos interesados. Y no sé, será que a mí me gusta mucho hablar y me interesa mucho el lenguaje, la literatura, pues creo que es realmente lo que aporta y lo que nos va a posicionar a las personas, a los profesionales de cualquier tipo,
que sepamos interaccionar mediante el lenguaje natural, porque el gran salto es que utilizan el lenguaje natural, el lenguaje de los humanos. El Big Data, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, que no solo dependen de las variables, sino de la complejidad de esos datos, que son demasiado complejos, voluminosos, para ser manejados por sistemas de base de datos tradicionales. Y el Real World Data, datos recopilados en entornos de la vida real. En nuestro caso, fuentes que pueden ser registros electrónicos de salud, reclamaciones de seguros, dispositivos portátiles, aplicaciones tipo wearables, relojes, tal. La diferencia es que en vez de picar una base de datos, ¿no?, como que todos hemos tenido esa experiencia un poco frustrante de meter datos y ver la calidad de esos datos, cómo se deteriora, ser capaces de tomar datos de fuentes que ya están creadas en nuestra asistencia. Bueno, me estoy adelantando, eso son aplicaciones médicas, pero para que vayamos viendo. Aplicaciones: asistentes virtuales y chatbot, reconocimiento de imágenes, sistemas de recomendación, medicina de diagnóstico. Todos tenemos ya alguna experiencia con esto. Continuamente vemos, tanto en prensa médica especializada como en prensa normal, las aplicaciones que se van haciendo en medicina digital. Puede crear algoritmos basados en inteligencia artificial para manejo de enfermedades concretas, robótica, en cirugía, en cuidados, dispositivos que nos van a dar muchas variables de los pacientes. Y solo una pincelada, la ética y la inteligencia artificial, por supuesto, que es un tema importantísimo. Hay sesgos algorítmicos que no hacen más que reflejar los prejuicios que tenemos los humanos en el mundo real, no se los inventa la inteligencia. La equidad, pues igual, el acceso, que el acceso sea equitativo como en todo lo demás. Transparencia y explicabilidad, y la privacidad y seguridad. Esta imagen se ve como nos dividimos prácticamente entre un tercio en cada categoría los médicos respecto a la inteligencia artificial. Es decir, los que están más emocionados con el tema que preocupados, los que están más preocupados que emocionados y los que, bueno, un poquito de cada cosa. Esta revisión, por supuesto, ya hay mucha literatura, mucha bibliografía de calidad sobre esto. Hay esta revisión sistemática metaanálisis del año pasado en que ve herramientas de inteligencia artificial, pues coge ChatGPT, que es un modelo de lenguaje amplio que se llama, ve su aplicación en medicina. Revisa 82 artículos que van desde el diagnóstico y tratamiento hasta tecnología y administración, y concluye que ha sido utilizado para mejorar la práctica médica, la atención al paciente, la interacción entre los profesionales, los pacientes y los datos, que en la pandemia facilitó la rápida difusión de la información crucial, que hay que llegar a un equilibrio entre el papel de la IA con el juicio humano y abordar los desafíos y consideraciones éticas asociadas con su implementación, y que constituye una oportunidad de transformar la atención médica y la educación, y es esencial abordar cuidadosamente tanto sus limitaciones como sus aspectos éticos. Entonces, podemos prever a 10 años, no estamos hablando tampoco de un futuro a muy largo plazo, cómo podrá ser el médico profesional en las próximas décadas. Pues será algo diferente al actual, más tecnológico y digital, súper especializado, pero muy bien coordinado con el resto de profesionales, centrado en el paciente, con muchas competencias no clínicas, cada vez se nos van a pedir más, y muy centrado también en el autocuidado y en la prevención, porque el paciente, que es la clave, va a ser más tecnológico también, le va a importar mucho su calidad de vida, prevenir, prolongar más la juventud, va a ser más exigente, va a ser más informado. Por lo que la relación médico-paciente, que siempre ha sido muy vertical, cada vez menos, pues estaremos hacia un futuro donde hay una relación horizontal y de ayuda, y que la tecnología ahí debe ser un medio facilitador y no, por supuesto, una barrera. Así que, bueno, estaréis en el tercio que sea de los que hemos enseñado, pero esto parece indiscutible, ¿no? Que cuando tenemos una nueva herramienta podemos poner, por supuesto que tenemos muchas barreras para implementar, muchos prejuicios, pero la excusa de que estamos muy ocupados haciendo nuestro trabajo ante una herramienta que nos va a facilitar el trabajo no parece que sea muy razonable. Entonces decía que literalmente vamos a ver qué nos ofrece la inteligencia artificial, literalmente, porque mientras el doctor Mata me estaba diciendo que me estaba proponiendo esta charla, pues yo me suscribí a la ChatGPT 4, porque ese sí es de pago, y ahí hicimos un esquema de más o menos como que... Entonces, le pregunto a ChatGPT, ¿qué papel podría tener la IA en el cuidado de los pacientes con HF incluidos en el estudio Save Heart? Y
me mete un poquito de rollo y después me dice, la inteligencia podría desempeñar un papel crucial en varios aspectos de este estudio, potenciando la investigación, el seguimiento y la atención personalizada de los pacientes incluidos. Aquí te detallo algunos de estos roles. A partir de ahora, lo que está entrecomillado es lo que dice ChatGPT, ¿vale? Y las imágenes, menos estas, son todas de... Ya hemos dicho, ¿no?, las características del 6G, los conocemos todos, pero vemos que tenemos un buen volumen de personas con 75% son afectos, todos con diagnóstico genético y una media de seguimiento de casi 11 años. Todo esto, bueno, entonces me propone la inteligencia artificial. Nos podría ayudar en el análisis de datos y predicción de riesgos. Primer punto, modelado predictivo. Utilizar la IA con técnicas de Big Data para analizar los datos recopilados, factores de riesgo cardiovascular, estilo de vida, tratamientos, exploración física, para predecir el riesgo individual de eventos cardiovasculares con mayor precisión. Entonces, en esta población sabemos que se hace el primer contacto, ¿no?, cuando se meten los pacientes en el registro, tenemos este cuaderno de recogida de datos que me dice que tiene 125 variables. Me lo dice él porque yo se lo doy. Yo le doy el documento y me dice cuántas tiene. Y luego la revisión anual, 26 variables. Todo esto genera pues una nube grande de datos, ¿no?, importante de datos, que nos ayudaría a hacer un modelo predictivo, que ya tenemos nuestro modelo predictivo, tenemos nuestra calculadora, pero a lo mejor podríamos ver cómo se puede ayudar. ¿Hay experiencia en esto? Sí, claro que la hay. En este artículo, por ejemplo, del año pasado, pues dice que la integración de datos genéticos con predicciones de herramientas bioinformáticas con IA puede permitir un diagnóstico mejorado, una estratificación del riesgo y tratamientos personalizados. El enfoque integral descrito augura avances en el manejo, lo que potencialmente podría conducir a mejores resultados de salud para estos pacientes. Otra cosa que me propone es la identificación de patrones. La IA puede ayudar a identificar patrones complejos y correlaciones entre diversos factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad cardiovascular en pacientes con HF, que podrían ser difíciles de detectar mediante análisis estadísticos tradicionales. Estaba deseando poner este meme desde el 2020, cuando la pandemia, porque me parece que describe perfectamente lo que nos ha pasado, lo que nos pasa con todas las pseudociencias. Esta identificación de patrones, ¿tenemos bibliografía? Tenemos. En esta revisión de aplicaciones del Machine Learning en hipercolesterolemia familiar, nos dice que los modelos de Machine Learning ofrecen nuevas perspectivas para abordar el manejo de la HF, integrando datos clínicos, genéticos y de laboratorio para mejorar la detección, diagnóstico y evaluación de riesgo de la enfermedad. Con el avance continuo de estas herramientas, estos modelos se vuelven cada vez más precisos y confiables, transformando el enfoque del manejo del HF. Por supuesto, esto no lo he entrecomillado, pero este resumen también es parte del que me da ChatGPT. Avances en la investigación, me propone. Se ofrece la IA a hacer análisis de tendencia a largo plazo. La aplicación de algoritmos de IA para analizar las tendencias a lo largo del tiempo dentro de la cohorte del estudio 6Heart, identificando factores que influyan en la progresión de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Este estudio está hecho por bioinformáticos que trabajaron en el Hospital 12 de Octubre, Además, tienen experiencias preciosas de cuando la pandemia con el COVID, cómo ayudaron a los internistas al manejo de los pacientes COVID. Es un grupo muy interesante. Pues nos describen cómo aplican técnicas de IA, en este caso análisis de clústeres, para identificar subgrupos dentro de las cohortes de pacientes basado en variables clínicas. Aquí está hablando de diabetes, ¿vale? Una mejor estratificación de los pacientes puede ayudar a los clínicos a detectar casos que requieran un seguimiento más exhaustivo o un cambio en la gestión de enfermedad, permitiendo evaluar también su evaluación y progreso. Donde dice diabetes, podría decir cualquier enfermedad crónica como la nuestra. Otro avance en la investigación sería contribuciones a la medicina personalizada, de la que tanto hemos estado hablando. Dice que los insights generados por la IA a partir de los datos de 6Heart pueden contribuir a la medicina personalizada, ayudando a diseñar estrategias de tratamiento que se ajusten a las características genéticas y clínicas específicas de cada paciente. Aquí entra el concepto de gemelos digitales. Gemelos digitales o digital twins digital twins es una réplica virtual de un producto, de un sistema o, en nuestro caso, de una persona, del mundo real. Son modelos informáticos complejos, modificables y actualizables en tiempo real. Tienen aplicaciones como que proporcionan aprendizaje, razonamiento y recalibración dinámica para mejorar la toma de decisiones, o sea, incluso en tiempo real funciona, utilizando datos proporcionados, pues tanto los profesionales, cuando estamos utilizando variables clínicas, incluyendo variables clínicas, como los dispositivos, como
que miden constantes, por ejemplo. Simulaciones identifican signos de enfermedad temprana, tendencias en el estilo de vida, pueden advertir incluso al usuario sobre comportamientos dañinos y se pueden personalizar. Planificas el gemelo digital y proporcionan pronósticos y recomendaciones precisos para pacientes específicos. Esto ya existe. Otra propuesta que nos hacen, mejora en el diagnóstico mediante análisis genéticos mejorados, el uso de la IA para analizar de forma más eficiente las variantes genéticas asociadas al HF, facilitando un diagnóstico más rápido y preciso. Este artículo, por ejemplo, nos habla del Machine Learning para predecir la patogenicidad de la variante missense del receptor de LDL. Y pues, es que no se ve la letra, pero bueno, es lo que... Aquí os hago un poquito de spam, ahora os cuento. Nos dice herramientas de diagnóstico asistido por IA. Hemos estado hablando de la detección preclínica de la enfermedad cardiovascular, pues desarrollo de algoritmos que evalúen imágenes médicas para detectar signos de arteriosclerosis subclínica. El grupo de Juan Torres en Madrid, por ejemplo, acaban de ganar un premio de un proyecto que tienen internistas y oftalmólogos para la detección mediante ecografía y retinograma de arteriosclerosis subclínica. Estamos haciendo en el grupo de Medicina Digital un podcast que dirijo y presento, en el que estamos invitando, y cualquiera de aquí que sienta que puede aportar, totalmente, agradecidísima. De compañeros de cualquier especialidad, sean médicos o no, por ejemplo, uno de los bioinformáticos del Hospital 12 de Octubre le entrevistamos el otro día, aunque todavía no lo tenemos colgado. Entonces tenéis aquí en Spotify el podcast y yo creo que es interesante y estamos aprendiendo muchísimo sobre esto. Otra personalización del manejo serían recomendaciones personalizadas. Basándonos en el resultado de análisis de datos, los algoritmos pueden generar recomendaciones individualizadas, incluyendo ajustes del tratamiento, intervenciones dietéticas, planes de ejercicio. Por ejemplo, aquí el doctor Fuentes me dio la idea. El enzima HMGA, coenzima de reductasa, sabemos que tiene distintos polimorfismos que pueden influenciar la respuesta a las estatinas. Pues, por ejemplo, sería un campo a tener en cuenta. Plataformas, y ya termino, esto ya sabemos que existe, todos hemos tenido alguna experiencia, plataformas interactivas de educación. Aquí esta, por ejemplo, es de oncología, ¿vale? Y entonces proporcionan a los pacientes información personalizada, consejos de manejo, respuestas a sus preguntas, ¿vale? Pues aquí le he dicho que me genere una imagen de una chica joven que está recibiendo consejos sobre dieta mediterránea y de ejercicio. Y también podrían crear comunidades de soporte inteligente, conectar a pacientes con circunstancias y preocupaciones similares dentro de la comunidad, promoviendo el intercambio de experiencias y soporte mutuo. Por último, entonces, la conclusión que me da la IA sería que incorporarla en el estudio 6HART podría no solo mejorar el cuidado individualizado de los pacientes, sino también enriquecer el conocimiento científico y la práctica clínica. En el año pasado, el New England, en una publicación, decía que los peores resultados serán los de médicos que no usen la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial que no usan los médicos. Muchas gracias.